Entonces, profesor Víctor, ¿comenzamos a grabar? ¿Sí? Así, ya, un momento, sí. Inicia la grabación. A ver, vamos. Listo, ahora sí. Muy bien, vamos a presentar nuestro material, señores. Bien, semana número 20. Ya está. Muy bien, vamos a desarrollar este capítulo que corresponde al Perú de 1980 al Perú del año 2011, desde el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que a propósito también se formó en la UNI, hasta las elecciones en donde sale elegido Ollantaytamala, el 2011. ¿Ya? Vamos a ver estos 31 años de historia republicana entonces. ¿Ya? Y esos 31 años se caracterizan por el tránsito de la democracia, bueno, del retorno a la democracia, porque como ustedes saben, los años 70 fue el gobierno de las Fuerzas Armadas. Los 80 es llamado como el retorno de la democracia, y en los 90, algo peculiar en los 90, que es el gobierno Fujimori, tendremos un régimen autoritario y con la imposición de un nuevo modelo económico para el Perú que persiste hasta hoy, el modelo neoliberal, ¿sí? El modelo de libre mercado. Bien, nos ubicamos en los años 80. Sí, 28 de julio de 1980 para ser más exacto, ¿no? La fecha indicada para el cambio de mando presidencial. Meses atrás, a julio de 1980, se habían convocado elecciones presidenciales, ¿no? Recuerdan ustedes que a finales del gobierno de Morales Bermúdez ocurrió un paro nacional. Este paro obligó a que el gobierno del militar convocara una asamblea constituyente y esta finalmente a una constitución, la de 1979, la cual pone en relevancia dos aspectos importantes. Número uno, la ciudadanía se da a partir de los 18 años, es decir, a partir de los 18 años van a poder votar los ciudadanos, digamos, los jóvenes, y en segunda instancia, si había un empate técnico entre los candidatos a la presidencia, se tendría que ir a una segunda vuelta electoral, ¿ya? Esas son las dos innovaciones de tantas que tuvo la Constitución del año 79. Muy bien, se comenzaba las elecciones en el 80, gana el partido de Fernando Belaúnde Terry, Acción Popular, ¿no? Que a propósito fue gobierno hasta hace unos días atrás con Merino. ¿Ah? Curioso, ¿ah? La historia se repite por ahí, en algunos casos. Bien, y así empezaba el segundo gobierno de Belaúnde Terry, que a diferencia del primer gobierno, donde no tenía mayoría en el Congreso, aquí Belaúnde sí tenía mayoría, ¿sí? Y por eso su gobierno, el segundo gobierno, no tuvo ese problema con el Parlamento, con el Congreso. O sea, él pudo gobernar sin oposición, para ser más exacto. ¿Ya? Bueno, lo primero que hace Belaúnde es un aspecto bastante peculiar que permite decir que el gobierno de Belaúnde representó el retorno a la democracia. Belaúnde apenas se le pone el bando de la presidencia, él dice, ¿no? Compatriotas, hoy 28 de julio de 1980 he decidido convocar a elecciones municipales. Esa es una de las primeras medidas, ¿no? Las elecciones para alcaldes van a regresar en los 80. Y como segunda medida, Belaúnde prometió devolver los medios de comunicación a sus antiguos propietarios, ¿no? Estos medios de comunicación que habían sido expropiados en el gobierno de Velasco Alvarado, ahora regresaban a los antiguos propietarios, ¿no? Los canales de televisión, ¿no? El Canal 4, el Canal 5, el diario El Comercio, el diario Expreso, volvían a sus antiguos dueños. Ellos, mediante los medios de comunicación, le dieron a Belaúnde ese rótulo que decía el presidente que hizo que el Perú retornara a la democracia liberal, a las elecciones, partidos políticos, por ahí de repente organizaciones populares, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? No obstante, esta época, los 80, va a tener, chicos, tres grandes problemas que va a arrastrar el Perú 10 años continuos prácticamente. Uno, la alta inflación,
que termina siendo una hiperinflación en el siguiente gobierno de Lavín García. 2, corrupción institucional fuertísima. Y tercero, el terrorismo o la subversión que aparece en esta época con mucha fuerza. Y cuarto, el narcotráfico, ¿ya? Son 4 problemas estructurales que lo vamos a ver a lo largo del Perú de los 80, 90, inclusive en una parte de ellos, incluso del siglo XXI. ¿Está bien? Bien. Entonces, recapitulando rápidamente, chicos, dice por aquí, el gobierno tuvo mayoría en el Congreso, ahí está, listo. ¿Cuál va a ser el partido aliado de Fernando Belaúnde Terry? El PPC, ¿sí? Y curiosamente el PPC, para aquella época estaba dentro de sus filas Antero Flores Arauz. Ahí se dan cuenta que la alianza entre Arauz y los Acción Populistas no es de ahora, eso viene de antes. Son primos hermanos en ese sentido, ¿ya? Como dijimos, una primera medida de Belaúnde fue anunciar la devolución de los medios de comunicación a sus antiguos dueños. Por eso que estos dueños, como llaman a Belaúnde, el presidente que hizo que el Perú retornara a la democracia, ¿correcto? Y así también se convocaron elecciones municipales. Para 1983 aparece con fuerza una agrupación política, la izquierda en el Perú. Como ustedes saben, en nuestra historia, el Perú ha tenido una aparición de nuestra política, en nuestra política de la izquierda, ¿no? La izquierda podemos decir que se origina políticamente en los años 20, durante el oncenio. El Partido Aprista Peruano, el Partido Socialista y así. A lo largo del siglo XX, la izquierda socialista se fue fragmentando, aparecieron varias tendencias, ¿sí o no? Marxistas, leninistas, maoístas, guevaristas, etc. Pero para los años 80, la izquierda fragmentada se unió en una sola, se llama Izquierda Unida, y se convirtió, chicos, en la segunda fuerza política más importante del país, porque la primera fuerza política siguió siendo de alguna forma el APRA, ¿está bien? El APRA, el Partido Aprista Peruano. Así que esta fuerza popular, la Izquierda Unida, termina ganando la APRA, las elecciones municipales, y acá tenemos en Lima Alfonso Barrantes Lingán, el primer alcalde de izquierda que tuvo el Perú, y bueno, él va a darle a la alcaldía municipal, a la alcaldía una mirada social. Recuerda que el Perú, aparte de los problemas estructurales, tiene problemas de hambre, miseria, etcétera, desnutrición infantil. El Perú es el primer país con tuberculosis en América Latina, y en parte se debe mucho a la alimentación desde la niñez, ¿no? Y ahí por eso que Barrantes promovió la expansión del programa de vaso de leche, ¿no? De repente tú has crecido en tu barrio, no sé, en tu Lima rural, en tu cerro, alguna vez has tomado de repente vaso de leche de estos programas, ¿no? Bueno, quienes hablan seguramente, bueno, quienes hablan, mejor dicho, he crecido de alguna forma con el vaso de leche, seguramente el profesor Víctor también ha tomado su leche por ahí, ¿no? ¿No es cierto, profesor Víctor? De repente ha tomado su vaso de leche por ahí. Claro, sí había en todos los barrios, había el vaso de... Es exacto, ¿no? Y precisamente el vaso de leche nace en las barriadas. Y la barriada que inicia este vaso de leche es, bueno, mi barrio, el barrio del Agustino. De ahí, pues, la izquierda la toma como una invención y hoy día todos hablan de la invención del vaso de leche por la izquierda, ¿no? En realidad eso nace en la barriada misma. A lo que vamos, chicos, es que el hecho de que la municipalidad está haciendo acciones sociales es con una mirada política. La izquierda está aspirando a hacer poder a nivel nacional. Y como te dije, se fue convirtiendo en la segunda fuerza política a nivel de todo el país. Por otra parte, el gobierno de Belaúnde también tuvo un papel importante a nivel internacional, ¿no? El Perú en 1981 participa apoyando a Argentina en una guerra contra Argentina, la famosa guerra de las Malvinas, que termina siendo victoria de los británicos con el apoyo de, obviamente, Estados Unidos, el apoyo de la misma Chile. Chile, siendo un país latinoamericano, termina apoyando el gobierno de Pinochet, ¿recuerdas el dictador? Apoyando a los británicos, mientras que Argentina recibe el apoyo peruano, ¿no? Y por eso que hay un vínculo del Perú con Argentina hasta el día de hoy, de Belaúnde con Argentina incluso hasta los últimos días de su vida. Y en el año 81, la guerra de las Malvinas, perdón, fue el año 82. En el 81 el Perú tuvo un conflicto con el Ecuador, el conflicto del Falso Paquilla, donde los ecuatorianos ingresaron al territorio del Perú, a la Amazonía peruana, para ocupar territorios que no eran suyos.
el gobierno de Belaúnde tuvo que llevar una parte del contingente militar, los ecuatorianos se retiran, no hay una guerra, pero sí hay un incidente bastante fuerte, ¿no? Como que Belaúnde ahí le da un poco de, muestra en todo caso un respaldo que tuvo de las Fuerzas Armadas hacia él en ese entonces, ¿ya? Lastimosamente, a nivel económico, la política de Belaúnde, la política económica no tuvo resultados exitosos, ¿no? Belaúnde aplicó en el país el modelo de la ortodoxia liberal, el modelo liberal ortodoxo, es decir, un modelo que viene del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y estas entidades financieras a nivel mundial establecen que el Perú tenga que aplicar este modelo con la intención de que el Perú reciba préstamos internacionales, ¿ya? Y para ello Belaúnde tuvo que aplicar las siguientes medidas del modelo liberal ortodoxo. Primero, reducir el gasto fiscal, es decir, que el Estado debe gastar menos en el aspecto social, menos presupuesto para la educación, la salud, la seguridad ciudadana, menos presupuesto para las universidades. Eso en parte explica el por qué muchas universidades como la UNI, San Marcos, tenían servicios académicos muy pobres, ¿no? El comedor prácticamente abandonado, el transporte, eso va a llevar a que los universitarios de alguna forma tomen una posición política respecto a los problemas que está pasando en el país, ¿no? Los jóvenes de los 80 de alguna forma, ¿ya? Por otro lado, también el modelo hablaba de la exportación de materia prima, ¿no? Era la vieja confiable, lo que siempre el Perú hacía, ¿sí o no? Exportar materia prima, dejando de lado el aparato industrial, el aparato industrial. Por eso en los 80 era muy típico ver que este modelo se aplicaba en América Latina, inclusive en Chile se estaba aplicando este modelo, ¿no? Con otras características, pero en esencia era el mismo. De tal forma que en Chile se hizo popular la famosa canción Mueva las industrias de los prisioneros, porque la industria estaba justamente abandonada, con lo cual lleva a un alto desempleo. Y para rematar, el gobierno elimina subsidios, es decir, retira del mercado los incentivos económicos a los productos, los cuales finalmente terminan sincerándose en precios, los precios empiezan a aumentar porque el Estado ya no se encarga de bajar el costo del producto, el precio del producto en todo caso, y si le sumamos un alto costo de vida con bajos salarios y encima desempleo, esto es una bomba de tiempo, ¿sí o no? ¿Ya? Por eso decimos que el modelo liberal ortodoxo fracasó en el Perú. Y a eso le agregas un factor natural, un factor ambiental y climático que afecta a la economía nacional. El fenómeno del Niño del año 83, que fue devastador en la costa norte peruana, afectando obviamente la agricultura, destruyendo infraestructura vial, ¿no? Y obviamente pérdidas económicas en millones de dólares para el Estado peruano. O sea, le fue mal a Belaúnde, inclusive con factores externos que obviamente no estaban dentro de sus planes. Resultados, la inflación se incrementó de 59% al año en el año 80 a 163 en el año 85, o sea, prácticamente se triplicó en menos de 5 años. Imagínense ustedes, ¿no? La inflación, ¿ah? La deuda externa se incrementó porque el hecho de que el gobierno peruano se preste dinero y no pueda devolver, la deuda externa termina siendo otra bomba de tiempo más. ¿Quién pagará esa deuda externa? Los que nacerán en los 90 y del 2000 para adelante, ¿no es cierto? Había una frase en la época, decían que cada peruano que nace en los 80 no nace con un pan bajo el brazo, nace con una deuda en el brazo. Por cada peruano se estima una deuda de $1000. Cada bebé que nace en el Perú ya nace endeudado, ¿no? Eso es una cuestión bastante estructural. Y ante la devaluación de la moneda producto de la inflación, la moneda tú sabes que pierde valor, hay que cambiarla. ¿Qué hace Belaunde? La reemplaza por esta nueva moneda llamada el INTI. Ojo, mucho se cree que el INTI es de la época de Alan García, ¿sí o no? No, el INTI surge o se lanza al mercado casi a finales del gobierno de Belaunde. Chicos, tienes problemas estructurales, ¿sí o no? Ha fracasado el modelo económico. Encima hay factores ambientales que agravan la situación económica. A eso le agregas otro factor más, estructural, la violencia política. En este primer gobierno de Belaunde se pone de manifiesto dos agrupaciones políticas llamadas por ellos mismos subversivos, pero llamadas por el Estado grupos terroristas, ¿no? Es un lenguaje que utiliza cada bando, ¿sí o no? Hablamos de dos agrupaciones. En primer lugar, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, fundado por Abimael Guzmán, y el otro, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, fundado por Víctor Polay Campos, ¿no?
El Sendero Luminoso quería destruir todo el Estado, no tomar el poder, sino destruir el poder del Estado para construir un nuevo poder. Por eso explica el por qué Sendero fue violento, ¿no? Bombas, destrucción de infraestructura, asesinatos de autoridades, aniquilar todo lo que representa el Estado. Y una vez devastado el Estado, construir un nuevo Estado. Emertera, por su lado, planteaba la toma del poder y en base a ello construir un Estado socialista, ¿no? ¿Quién era más destructivo? Obviamente Sendero Luminoso, ¿no? Y son distintos, ¿eh? Distintos política e ideológicamente, no es que sean de la misma línea, está bien, pero para el Estado ellos son terrucos, ¿no? Terroristas, Pero se ¿cierto? enfrentaban a ellos mismos, profe, todavía. Exacto, entonces sabían, por ejemplo, en Villa El Salvador y en mi barrio, el Agustino, La guerra 3 era. sí, se enfrentaban en las calles, ¿no? No sé si usted también, profesor, vio eso, ¿sí? Cuando viví en Villa Seguramente María, ujú, claro, exacto. Villa El Salvador, Comas, San Juan de Origancho, el Agustino eran zonas rojas de enfrentamiento entre ellos. Pero no solamente entre ellos, también atacaban a partidos políticos. El partido que sufrió más bajas de esta violencia fue justamente el partido Prista, ¿ya? Y en segunda instancia el partido de la misma izquierda, la izquierda unida que te decía, el mismo Sendero terminaba aniquilando, para que vean que los senderistas eran también distintos a los de izquierda unida. No es que todos sean un mismo grupo, ¿no? Hoy en día, claro está que los medios de comunicación llaman así a todos por igual, ¿no? El hecho de que tú quieras cambiar el país socialmente ya de frente el terruqueo. Pero como tú eres un estudiante que lee, analiza, tú tienes que saber que tienen diferentes miradas sobre la sociedad. ¿Está bien? Y hay que tener en cuenta eso para analizar lo que pasa el día de hoy. Por supuesto, chicos, estas acciones, tanto de Sendero y MRTA, así como el Estado que respondió a las acciones, va a implicar que en medio de esta guerra se encuentren poblaciones llamadas también vulnerables y van a haber excesos, tanto por un lado de los subversivos o terroristas y en parte también por el Estado. Resultado, se calcula más o menos, porque no hay una cifra exacta, 65.000 fallecidos en todo este conflicto que duró 20 años. ¿Está bien? Y esos casos de abuso del poder se le llama violación a los derechos humanos. ¿Correcto? Hubieron varios acontecimientos en este gobierno. Uno de ellos es uno de los más polémicos, fue la matanza de Uchurajay, al norte de Ayacucho, donde matan a periodistas que fueron a reportar un evento. Los comuneros terminan por matar a los periodistas y obviamente fue un acontecimiento que generó mucha polémica en el país. Hubieron varios acontecimientos, ¿ya? Pero lo que sí es cierto es que entre el gobierno de Belaúnde, el gobierno de Alan García y el gobierno de Fujimori, donde ocurrieron más matanzas en cantidad, en número, fue en este gobierno de Belaúnde Terry, ¿ya? Y ahí está la contradicción cuando dicen que Belaúnde es un presidente de la democracia, ¿sí o no? Pero termina siendo su gobierno un gobierno que también se manchó las manos de mucha sangre, ¿sí? Muy bien. Obras importantes, la promoción del FONAVI, que es el Fondo Nacional de Vivienda. Tú sabes que Belaúnde es arquitecto y él, como parte de esa idea de planificación urbana, termina promoviendo esta instancia de infraestructura de vivienda para las poblaciones de clase media especialmente. Se construyen los penales de Canto Grande, en realidad se llama el penal de Miguel Castro Castro, ubicado en Canto Grande, así también como el penal de San Jorge en el Cercado de Lima, ¿no? Se crea la CONCITE para fomentar la cultura, la ciencia, pero el problema está que no hay presupuesto. Y se continúa con este programa que empezó en los 60 en su primer gobierno, Cooperación Popular, ¿no es cierto? Donde el Estado le daba al pueblo materiales para que el pueblo termine una obra. Y eso terminaba con la famosa frase, el pueblo lo hizo. Y no olvidemos también que en su gobierno se sigue expandiendo la carretera marginal de la selva. Esto fue la obra más importante de su primer gobierno. Y ya la misma UNI, en su examen y la admisión, preguntaba sobre esto. La UNI siempre pregunta sobre la UNI, ¿no? Y en su segundo gobierno, la carretera marginal se sigue extendiendo en la región de la Amazonía peruana. Y también una obra en cuanto al tema de la infraestructura, la represa de Gallito Ciego, que va a ser importante para el aspecto de llevar energía eléctrica a la costa norte del Perú, así también como la irrigación de algunas pampas importantes de la costa peruana también, ¿no? Llegamos al año 85. El fracaso de Belaúnde y Acción Popular, digamos que generó en la política peruana la oportunidad histórica para
que el Partido Aprista peruano pudiese llegar al poder, ¿sí o no? Tenía ya prácticamente las condiciones históricas. Como Valle La Torre no lo pudo hacer, pero sí su mejor alumno probablemente, Alan García. Pero no olvidemos también que cuál era la segunda fuerza política que estaba por allá expandiéndose a nivel nacional, ¿te acuerdas? Con el vaso de leche. Izquierda Unida. Entonces, justamente ambos van a participar en las elecciones del 85. No hay una mayoría de votos, tienen que ir a una segunda vuelta electoral, que era lo que decía la Constitución del 79, pero la Izquierda Unida decidió, Arrantes, decirle a su gente, compañeros, vamos a entregar, ceder los votos al APRA, con la condición de unir fuerzas contra Sendero y el MRTA. ¿Ya? Eso lo propone la Izquierda Unida, los votos de la izquierda pasan a Alan García y es elegido presidente del Perú, ¿no? Por eso no hubo una segunda vuelta electoral, ¿ya? Uno de los aspectos bastante interesantes del gobierno de Alan García es el aspecto económico, que es uno de los aspectos más cuestionables por muchos y también reconocido por otros, ¿no? ¿Qué cosa aplicó Alan García en su primer gobierno? ¿Qué modelo económico? Si Belaúnde planteó el liberalismo ortodoxo, que ya dijimos que el Estado intervenga menos en la economía y fomente la exportación de materia prima. Sí, sí. Disculpe, hay momentos que se va su audio. Ah, ya. Sí, debe ser de la UNDE. El Estado intervenía menos en la economía. ¿Qué propondrá García? Una mayor intervención del Estado en la economía, ¿sí o no? Si en el gobierno de la UNDE el Perú exportaba materia prima con el modelo liberal ortodoxo, ¿qué creen ustedes que haría el gobierno de García con la heterodoxia? No exportar materia prima realmente, sino transformarla, ¿sí o no? O sea, impulsar industria nacional, ¿sí? Y para que haya industria no solamente se necesita trabajadores, ¿no? Tiene que haber también empresarios y capital, ¿sí o no? ¿Había capital? Sí, había capital para brindar a los empresarios, ¿ya? Ese capital o esa facilidad financiera lo llamamos el famoso dólar MUC, el dólar del mercado único de cambios, que era un dólar subsidiado, un dólar barato, para ser más exacto, que los empresarios utilizarían para reactivar sus inversiones. Eso generaría empleo, y a mayor empleo, a mayor demanda, más oferta, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Y para que haya más demanda, lo que hace el gobierno de García es aplicar subsidios para que los precios sean obviamente más baratos para los sectores populares, pero también aplicar control de precios, para que los precios no suban, se congelen. El Estado se encargaría de ese control de precios, ¿ya? De tal forma que a través del control de precios, los subsidios y el apoyo con dólar MUC a la empresa nacional, esos elementos se llama el modelo heterodoxo, ¿sí? Subsidios, control de precios y financiamiento al empresariado nacional. Con todo esto, García, ¿qué cosa estimularía? La demanda. Y a más demanda, ¿qué incrementa? La oferta. Ya ese es el plan de García en todo caso. ¿Funcionó? Bueno, las cifras económicas señalan que no funcionó el modelo. Económicamente, técnicamente no funcionó. El resultado, bueno, por un lado, los empresarios no invirtieron como se esperaba. Hay una fuga de capitales. El gobierno tiene que reaccionar. García anunció esta ley, la ley de estatización de la banca, ¿sí? Con lo cual se había anunciado que el gobierno iba a intervenir en los bancos privados, el Banco de Comercio, que ya no existe hoy día, el Banco BIS, bueno, el Banco de Comercio no existe, el Banco BICE, este banco ya existe, el Banco de Crédito, en fin. Lo cierto es que los banqueros se oponen a esta medida y deciden crear ellos un movimiento liberal, el Movimiento Libertad, que va a estar liderado por el escritor Mario Vargas Llosa. Estamos en el año 87. Llegamos al año 88, 89 y 90. La inflación empieza a subir. Pero también hay un evento que va a hacer que la inflación se termine convirtiendo en una hiperinflación. ¿Cuál será ese acontecimiento o ese evento? Sería esto de aquí, ¿ya? La emisión inorgánica de billetes. Es decir, incrementar, exacto, la masa monetaria. Mira a la señora que tiene en sus manos los soles, ¿no? Bueno, los intis, para ser más exacto. Mira los números, mira. Tienen como
6, 8 ceros. Imagínate, ¿no? O sea, tenías en tus manos 5 millones de intis. 5 millones. 5 millones, eras millonario. O sea, tú eras millonario porque tienes millones. Te ibas a comprar a la tienda un caramelo de limón, ¿no? Una galleta soda. Eso no es correspondiente. O sea, tienes mucho dinero, pero no te alcanza para poder comprar productos de primera necesidad, ¿no? ¿Ya? ¿Y quién estaba haciendo esto? Bueno, en parte el gobierno, que estaba promoviendo a través del BCRP la emisión inorgánica de dinero. Eso lo llamaron popularmente la maquinita, ¿no? La máquina del BCRP sacaba billetes al mercado. Entonces, chicos, en economía básica te dicen esto. Cuando en una economía hay pocos productos, ¿sí o no? ¿Qué pasa con los precios? Suben, ¿sí? Si tú le agregas a eso mayor masa monetaria, ¿sí? Se supone que la gente tiene dinero en el bolsillo. ¿Qué pasa con los precios? Suben también, ¿sí o no? Doble subida, la hiperinflación. O sea, por Profe, todos lados el modelo generaba estos inconvenientes. Sí, profe, y ahí tiene que ver la especulación. por supuesto. El hecho de que los empresarios aprovecharan que los precios están subiendo, ellos en su lógica que dicen, como están subiendo los precios, hagamos que el precio suba. Vamos a sacar productos del mercado para que haya menos productos en el mercado. ¿Qué hay, por lo tanto? Colas. Como hay colas, la gente va a pagar lo que necesita, ¿sí o no? La leche la gente va a pagar porque es un elemento de primera necesidad. Había leche, pero lo que había era acaparamiento. Y esa es la especulación. Esa es la responsabilidad de las colas, los precios altos, chicos. O sea, no solamente el gobierno tuvo aquí una responsabilidad concreta, también los empresarios nacionales. El conflicto entre el empresariado y el gobierno terminó llevando a esta situación bastante complicada del país. Y a eso le agrega, chicos, mira, bueno, para empezar, la inflación llegó a 2 millones, 2 millones por ciento, casi como Venezuela, ¿no? Prácticamente. Y eso le agrega, chicos, la cerecita del pastel, la violencia política, ¿sí o no? Uy, 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 viene mayor avance de la subversión. Lima está cercada por Sendero y el MRTA, los cuales incrementan sus acciones, se vuelve más violento el país, año 87, 88, 89, 90. Fue terrible esa época, ¿no? El gobierno tuvo que unificar a la Policía Nacional, surge la Policía Nacional del Perú el día de hoy, se incrementa por otro lado los problemas estructurales, ¿no es cierto? La exclusión social, la marginación, etcétera. Y a continuación llegamos a los años 90, que son años, se supone, de cambios, ¿sí o no? Por un lado, la gente está decepcionada de los partidos políticos, Acción Popular, el PPC, en una buena parte el APRA. Por otro lado, también la gente quiere alternativas, gente práctica, gente pragmática, ya mucho floro, mucho discurso, gente que haga las cosas rápidas, ¿sí o no? Como hoy día de repente la gente quiere. Y esto se llama los famosos tecnócratas, que te dicen, mire, no tómate el flor, yo lo que te hago es mi programa y te aplico. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a hacer en el gobierno. Y así, el 90 fue justamente esas elecciones que hoy día de repente tú los ves, lo vas a ver el próximo año, la presencia de tecnócratas. ¿Ya? Tenemos por un lado a quién, tenemos a Mario Vargas Llosa, que ves allí, si te das cuenta, el escritor, y el otro, tu candidato, que seguramente tus padres votaron por él, porque bueno, yo te digo que mis papás votaron por él, ya, Alberto Fujimori, me arrepiento de decir esto, pero bueno, es parte de la historia, ¿no? Bien, llega a los 90, Fujimori, Vargas Llosa pasan a una segunda vuelta electoral, y en la segunda vuelta electoral, que por primera vez en la historia va a darse, ya, Fujimori termina venciendo a Vargas Llosa. Mira por favor el cuadro de abajo, observa por favor por cuánto porcentaje derrota Fujimori a Vargas Llosa. Fujimori saca el 62.4%, victoria contundente. Vargas Llosa a lo mucho llega a 37%. Ahora, ¿quién hizo que Fujimori ganara las elecciones? La izquierda unida, que votó por Fujimori, porque la izquierda se opone a la derecha lo representa Vargas Llosa, porque él había liderado esta agrupación, ¿recuerdas? El Movimiento Libertad, que es un movimiento de los banqueros y de la clase media, pero también este Movimiento Libertad se había unido con dos agrupaciones que ya para la época estaban desprestigiadas, pero ellos eran como muertos vivientes, pero querían estar ahí en la política, dinosaurios, ¿no? Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. Los tres forman el movimiento FREDEMO, Frente Democrático.
¿ya? Y el chino, sacando provecho de esta situación polarizada, termina siendo apoyado por el APRA, la Izquierda Unida y los evangélicos, ¿ya? A Fredemo, en cambio, lo apoya a los católicos. Es una lucha, el país está polarizado, como te das cuenta, hasta los religiosos entran a política. Resultado, Fujimori gana las elecciones. Ahora, hoy día se explica un poquito mejor por qué el chino gana las elecciones, muy aparte de los votos del APRA y la Izquierda Unida. El chino se gana las elecciones como de forma contundente porque él, cuando se le pregunta, señor presidente Fujimori, ¿usted qué va a hacer ante la crisis económica? Medidas moderadas, dice él, ¿no? Medidas moderadas, ¿no? Medidas que no golpeen la economía del pueblo, etcétera. Y cuando Vargas Llosa le pregunta, y Vargas Llosa, ¿usted qué cosa va a hacer él cuando llegue al poder? Vamos a aplicar reformas profundas, ¿no? Él decía, yo recuerdo claramente porque era bueno, un niño, pero también tenía conciencia ahí. Él decía, durante 4 años, Vargas Llosa, los peruanos vamos a vivir así, ajustados, en miseria total. Pasando 4 años, recién vamos a ver los resultados. Así que hay que esperar 4 años. O sea, Vargas Llosa nos decía que hay que sufrir 4 años para recién salir de la crisis, pero cuando al chino le preguntan qué cosa va a hacer, él desvía la pregunta. O sea, no le da una respuesta concreta. Bueno, y la gente, como tú sabes, no se deja guiar mucho por los discursos, sino por la apariencia, etcétera. Termina apoyando a Fujimori con su famosa frase honradez, tecnología y trabajo. Su agrupación Campo 90 termina llegando a ser la primera fuerza política del país. Habían dos Así palabras es. claves. Exacto. No shock. Ajá, exactamente. Y eso es lo que iba a hacer Vargas Llosa, aplicar el shock. Y Fujimori señalaba, no voy a aplicar el shock. Bueno, 28 de julio, Fujimori, presidente del Perú. 1 de agosto, 4 días después de que Fujimori llega a ser presidente. 1 de agosto de 1990. Creo que el profesor también lo recuerda. ¿Sí? No sé si usted recuerda, profe, 1 de agosto, el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, Tu mensaje a la nación. su mensaje a la nación. Todos lloramos. Uy, 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 jóvenes, terrible. Lo que decía él es que iba a aplicar el shock económico. Lo que el chino había dicho que no, lo aplica. Eso fue la primera mentira del gobierno de Fujimori. Ya si una relación empieza con una mentira, ya te imaginas cómo va a terminar esto, ¿no? Destrucción total. Y se aplica el famoso Recuerden a su ex. shock de 1990. ¿Qué es el shock? Exacto, ¿no? El shock termina siendo todo lo contrario a la heterodoxia. El shock se aplica para eliminar la heterodoxia de García. ¿Recuerdas qué era la heterodoxia? Más subsidios, más control de precios y dólar para los empresarios, ¿sí o no? ¿Cuál es lo contrario? El chino elimina subsidios. ¿Qué pasa con los precios de los productos? Suben. El chino elimina control de precios. Resultado, suben los precios con más rapidez y ahora sí la gente va a ver productos en el mercado. El empresario sabe pues que el precio está subiendo, el empresario saca sus productos al mercado, ya que el gobierno no lo controla, no hace el control de precios, ¿sí o no? Y entonces en los mercados se empiezan a llenar de abarrotes, algo increíble, como te das cuenta, no es que escaseaba productos, sino que estaban especulando los empresarios con el hambre del pueblo, ¿sí o no? La gente va, ¿no es cierto? Las madres de familia van haciendo su chanchita, a ver cuántos intis tenemos, ¿no? Miles, millones de intis, ¿te acuerdas? En carretillas, digamos, en términos exagerados, ¿no? Y empiezan a comprar productos pensando que mañana se iban a acabar. Así como recuerdas cuando vino el coronavirus, todos compraban su papel higiénico, ¿sí o no? Y al final, el papel higiénico siempre estaba ahí. Es el miedo que genera los cambios económicos. Lo cierto es que la gente, comprando productos chicos, la gente que está haciendo en la práctica se está botando sus intis, ¿sí o no? Y una vez que los intis salen al mercado, porque estaban de alguna forma no utilizados, el Estado recoge los intis y hace el cambio monetario. De intis pasamos al nuevo sol. ¿Cuánto equivalía 1 millón de intis? Un nuevo sol. ¿Correcto? ¿Qué pasa, por lo tanto, finalmente? Como los precios se han estabilizado, ocurre dos efectos fuertes allí. Uno, la inflación se ha detenido, empieza a bajar los precios. Y número dos, la población no tiene poder adquisitivo. Tienes productos en el mercado, pero como ya te has deshecho de tus indies, ya no tienes que comprar en el mercado. ¿Qué hace la gente? Como hay una nueva moneda en el mercado, que es el nuevo sol, la gente empieza a hacer cambio monetario.
Si tenías 100 millones de intis que habías ahorrado durante casi toda tu vida, cámbialo por soles. ¿Cuánto era? 100 soles. La clase media que había ahorrado su dinero en bancos y tal vez en sus pequeños cajas municipales, termina siendo de clase media a clase pobre. Y la clase pobre, extremadamente pobre. Y la clase rica que tenía deudas en millones de intis, termina pagando simplemente como deudas unos cuantos soles. Y eso fue un país, el país que trae el modelo del shock al Perú. Si bien es cierto, técnicamente la inflación bajó, eso nadie va a negarlo, pero el impacto fue el impacto social. Aumentó la pobreza y la extrema pobreza, y por otro lado, las desigualdades sociales fueron muy, muy fuertes. ¿No? Pero esto era solo el comienzo, chicos, ¿eh? Porque el chino tenía más reformas que hacer en la economía y en la política peruana. Él presenta su propuesta al Congreso, el Congreso que estaba lleno de fredemistas, ¿te acuerdas lo de Fredemo? Que estaban un poco heridos porque habían perdido las elecciones, la clásica, le dicen al chino no. Y también en el Congreso estaba la izquierda. Cuando el presidente Fujimori quería proponer el cambio económico, el Fredemo hizo muchas revisiones. Y cuando Fujimori quería plantear un programa para acabar con los terroristas, la izquierda dijo, lo vas a hacer, pero respetando derechos humanos. Como el chino vio que el Congreso era una oposición y no puede emprenderse, por lo tanto, las reformas que él quería plantear para el país, y esas reformas venían de Estados Unidos, de alguna forma, el gobierno que optó, ¿qué hizo el chino en el año 92? 5 de abril. Esa palabra nunca vas a olvidar. Disolver. 5 de abril, disolver. Y efectivamente Fujimori, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, realiza un golpe. Aunque muchos llaman autogolpe, ¿sí o no? El autogolpe cívico-militar. Cívico porque el chino es un civil, y militar porque tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas. ¿Está bien? A diferencia de Leguía, que fue el dictador de 11 años, ¿te acuerdas? Su gobierno fue una dictadura cívica, pero el chino fue una dictadura cívico-militar, no te olvides. Una vez que el Congreso se cerró, el presidente decidió llamar a su gobierno, no lo llamó dictadura por si acaso. ¿Te acuerdas que Leguía llamó la Patria Nueva, ¿sí o no? Ya. Fujimori, ¿cómo llamas ahora su gobierno tras el golpe de Estado? Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. En el fondo es un gobierno autoritario, pues, ¿no es cierto? De hecho, que la ONU no le dio el respaldo al gobierno. Estados Unidos, para aquel entonces, con el presidente Bill Clinton, proponía que la reforma neoliberal se aplique, pero en vías democráticas. El chino lo estaba haciendo, pero bajo vías autoritarias. Por eso la ONU le quita el respaldo a Fujimori, Fujimori viendo que a nivel internacional estaban siendo cuestionados sus acciones, termina convocando a un congreso, un constituyente democrático. Previamente Fujimori había perseguido a los líderes de Fredemo, a la izquierda, al mismo APRA, y este congreso constituyente democrático termina siendo, digamos, compuesto por políticos de alguna forma sumisos, o por lo menos que acataban o que aceptaban moderadamente las reformas de Fujimori. Y así, este Congreso Constituyente elaboró la actual constitución que hoy día rige el país, la Constitución del año 93. Innovaciones. Pasamos de un sistema bicameral a un sistema unicameral. En el Perú habrá solamente un espacio para los congresistas del país. 2. La reelección presidencial, algo que Leguía había hecho en el oncenio, ¿te acuerdas? Y que después Sánchez Cerro lo eliminó, ya, ahora ha vuelto con Fujimori, la reelección presidencial. ¿Sí? Y tercero, la pena de muerte contra los que son traidores a la patria. Claramente, ¿contra quién era esta pena de muerte? Los terroristas, ¿sí o no? Y para ello Fujimori tuvo que renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. ¿Ya? De esa manera, una vez que el Perú sale de esta corte, puede aplicar la pena de muerte a los supuestamente terroristas, ¿no? Y eso hace que el gobierno cometa muchas acciones extremadas contra la población civil, inclusive, ¿ya? Muy bien. Todo eso ocurre en el primer gobierno de Fujimori, ¿ya? Entonces, hagamos un recuento rápidamente. Primero viene el shock económico, ¿sí o no? Luego que viene la confrontación entre Fujimori con el Congreso, ¿sí o no? Siguiente, golpe de Estado el 5 de abril. Siguiente, la convocatoria de un Congreso Constituyente. Por último, la Constitución del 93,
que legaliza las reformas de Fujimori, chicos, porque a partir de esta constitución se empiezan a privatizar libremente bueno, promovida por el Estado, por supuesto, las empresas públicas. Eso explica el por qué hoy día tienes que pagar tus servicios de repente a una empresa privada, no una empresa pública. Eso parte de los 90. ¿Está bien? Ten en cuenta ese detalle porque Fujimori fue el gobierno que más privatizó empresas públicas en la historia del Perú. Si tú quieres hacer una analogía contraria con Fujimori, tendrías que tomar a Velasco. Velasco fue el presidente que creó más empresas públicas. Fujimori fue el presidente que más vendió empresas públicas. ¿Está bien? Bueno, llegamos al año 95, estalla un conflicto con el Ecuador, el conflicto del CENEPA. Creo que el profesor Víctor nos puede comentar. Profesor, ¿usted fue a la guerra del CENEPA, me parece? ¿O estuvo llamado para ir a la guerra? No, todavía Bueno, no. Yo entro a la Marina unos días después. Sí, el profesor es un marino, por si acaso, un marinero, ¿ya? Bueno, yo sí fui a hacer el servicio militar, bueno, no me aceptaron porque tenía pie plano, en fin, pero yo recuerdo bien porque esto se inicia por un problema limítrofe, ¿no? ¿No es cierto, profesor? Hay un problema limítrofe entre Perú y Ecuador por ahí, ¿cierto? Exacto, el asunto iba porque no se había demarcado totalmente la frontera. Había, ¿recuerdas? En la Acta de Paz, Amistad y Límites, no se demarcó una parte de la Cordillera del Cóndor y esta zona de Tihuinza, Cenepa, no estaba demarcada. Y es por ello que Ecuador aprovechó para entrar al territorio peruano, ¿no? Y sí, profe, sí Así le es. creemos que tenía pie plano, seguramente. Sí, pues, ¿qué se va a hacer? Por eso me dediqué al dictado, pues, chicos. Bueno, en fin. Efectivamente, al final, ¿cómo termina este problema? Se firma el Tratado de Brasilia, con el cual el Perú, para variar, se dio 1 kilómetro cuadrado al gobierno de Ecuador, ¿no? La región de Tihuinza, pero a cambio se cerró la frontera. Bueno, es una frontera compartida de alguna forma que pone fin al conflicto histórico que teníamos con Ecuador bueno, desde la época que se creó, desde 1830, imagínate tú, ¿ya? Muy bien. En el primer gobierno también hubo, como dijimos, temas económicos, ¿no? Dijimos el shock, ¿no es verdad? Luego viene las reformas neoliberales. Ojo que el shock es parte de las reformas neoliberales, ¿ah? Pero después de ese shock vienen las reformas neoliberales más profundas, la privatización. ¿Qué hizo el chino con esas reformas neoliberales? Aparte de privatizar, eliminó el subsidio, estableció libre cambio, la libre importación, ahí entran las famosas combis, ¿no? Las famosas combis. Fujimori quería fomentar el empleo, pero un empleo informal, y ahí está el resultado, ¿no? La presencia de las famosas combis, ¿no? Y por su, los la ticos, monetaria. uy, los ticos, jóvenes, imagínate hasta ahora, bueno, hasta ahora está en el mercado, ¿no? Elimina el dólar MUC, ¿no es cierto? Ya no va a subsidiar a los empresarios nacionales. La moneda cambia del INTI, dijimos, al nuevo sol, ¿no es verdad? Y además se congelan los salarios, chicos. O sea, aumenta el costo de vida, pero el trabajador gana poco. Resultado, protestas sociales, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que trae consigo las reformas neoliberales, ¿ya? Y no olvides también que el modelo neoliberal no solamente implica que el Estado intervenga menos en la economía, también implica dos cosas que debes recordar de la semana pasada. La flexibilidad laboral, como te comentaba el profesor, perdimos la estabilidad laboral, los contratos no son para siempre, contratos que duran un año, medio año, inclusive menos de un año para que no tengan beneficios sociales, ¿sí? Y luego otro contrato y otro contrato, ¿no? No te dan estabilidad. ¿Ya? Y eso viene con Fujimori, ¿no es cierto? Y ustedes seguramente cuando van a una empresa también van a tener que de alguna forma estar dentro de ese marco legal jurídico de la parte laboral, ¿no? Y la privatización de empresas públicas, de hecho que es otra característica del modelo neoliberal. A cambio, chicos, que el Perú hizo esto, ¿qué ganó el Perú? A nivel internacional el Perú se insertó en el mercado mundial y volvió a ser miembro del Fondo Monetario Internacional, con el cual se incrementan préstamos, deudas, préstamos, deudas. Eso fue lo que trae Fujimori. Bien, por último, vamos terminando esta época de la subversión. En el año 91 se cometen acciones contra los derechos humanos. El gobierno Fujimori tenía una manera de acabar con el terrorismo. ¿Cuál era? Aniquilar a los líderes. ¿Sí? Y si no había líderes, los sospechosos. Todos eran vistos como sospechosos. Resultado, dos
casos que van a ser denunciados luego por crímenes de lesa humanidad, es decir, violación contra derechos humanos, creo que has escuchado por ahí varias veces. El caso del Barrios Altos, donde se asesina a trabajadores, y dos, la matanza de la Cantuta el año 92. Esto a raíz de que días antes se había puesto un coche bomba en Tarata, Miraflores, no sé si ustedes han escuchado, y se dice que los que pusieron este coche bomba en Miraflores, en Tarata, se escondieron en la Cantuta. El gobierno envía un grupo paramilitar, el grupo Colina, captura a estos jóvenes y los aniquila y los entierra en una fosa común. ¿Ya? Ese grupo paramilitar, por si acaso, se llamó el grupo Colina. Hubieron varios grupos paramilitares, pero este fue el más popular de todos. Bien, mientras el gobierno hacía aniquilamientos selectivos, por otro lado, la Policía Nacional del Perú, con una agrupación llamada el GEIN, lograba algo histórico que para el gobierno no estaba pensado: la captura de Abimael Guzmán, hecha por una parte de la Policía Nacional. Mediante un seguimiento, servicio de inteligencia, se captura este personaje, ¿no es cierto?, que muchos lo catalogan como el responsable de la mayor cantidad de muertes en el Perú. ¿Ya? Meses más tarde se capturaría a Víctor Polay Campos, y con ello Sendero Luminoso y el MRTA fueron derrotados políticamente y militarmente, pero sus ideas siguen todavía en la sociedad, ¿correcto? Por eso te escuchas por ahí el Movadef, por ejemplo, ¿no? O el FENDUP, ¿ya? Entonces son ideas que todavía siguen ahí circulando en el espectro social del país. Muy bien. Finalmente vamos al segundo gobierno, chicos. Fujimori termina teniendo cierta popularidad por haber bajado la inflación, derrotado al terrorismo. Como usted sabe, Fujimori sacó provecho de estas, entre comillas, dos grandes logros, pero con grandes costos sociales, como tú sabes. Se presenta frente a él un candidato, un diplomático, Javier Pérez de Cuellar, por el partido Unión por el Perú. Curioso, Unión por el Perú todavía sigue vigente, y gana Fujimori las elecciones. Pero hoy ya se sabe que su elección fue en gran medida por manipulación de votos, en este caso con la OMP, encargada del proceso electoral. ¿Ya? Bueno, lo cierto es que Fujimori inicia su segundo gobierno. Apenas se inicia el gobierno, Fujimori quiere volver a postular. Sí, Fujimori ha postulado hasta aquí 2 veces, ¿sí o no? Pero se va a permitir que postule por tercera vez. O sea, Fujimori le gusta postular, ¿no es cierto? En el 2000 sería en este caso, y para modificar la ley de la Constitución, la congresista Marta Chávez, la que tocabas escuchar el día de ayer, anteayer, propone esta famosa ley, la Ley de Interpretación Auténtica, donde se dice que Fujimori puede postular libremente para el año 2000, para empezar un tercer gobierno. ¿No crees tú, chicos, que si ya tiene un segundo gobierno, un tercer gobierno ya es una ambición política? ¿Ya están cegados por la corrupción y el poder? O sea, ya no quieren soltar la mamadera. Entonces, eso conlleva de todas formas a la oposición, ¿sí o no? Por eso en el segundo gobierno aparece ya una fuerte oposición de la sociedad civil por un lado y también de partidos obviamente contrarios a la dictadura. No obstante, muchos políticos prefirieron ver sus cuestiones personales y se pasaron al lado de Fujimori, a su partido, que cambió de nombre para esta época. En esta época el partido Fujimori se llamaba Cambio 90, Nueva Mayoría. Y estos políticos de otros partidos se pasaron al lado fujimorista. ¿Cómo se llaman estos personajes? Los tránsfugas. ¿Por qué crees que el chino tenía apoyo del Congreso? Porque el chino se compraba a los políticos, ¿sí o no? Los famosos tránsfugas, ¿ya? Ocurre también un evento en el 96, la casa del embajador de Japón, donde estuvo ahí justamente encerrado Sagasti, el actual presidente del Perú. Ahí estuvo encerrado en la embajada del embajador, la casa del embajador de Japón. Se produce este evento protagonizado por el MRTA. Los MRTistas son eliminados, aniquilados, y las Fuerzas Armadas organizan esta acción, esta operación conocida como Chavín de Wander, ¿no? Eso fue la derrota final del MRTA con esta acción, digamos, del ejército, de la Fuerza Armada en general. Finalmente, en el segundo gobierno, ya a finales de los 90, ocurre un evento terrible que afecta la economía mundial, bueno, que afecta la economía nacional. Uno, un nuevo fenómeno, el fenómeno del Niño, y la recesión económica que empezó el año 1996. Eso generó problemas a la economía, a la estabilidad, al empleo, hay recesión en el país y el gobierno no puede hacer nada al respecto. Para distraer los problemas sociales que hizo el gobierno, ¿recuerdan ustedes los famosos, la prensa
el tío, la chuchi, la yuca, el ajá, el chato, el men, el chuculum, ¿sí? La yuca, en fin. ¿Recuerda El, usted, ma- profesor? el mañanero, el El mañanero. mañanero, ahí está. La prensa llamada la prensa chicha, un poco para distraer a la gente que estaba con estos problemas sociales, ¿no? Los cómicos ambulantes, los talk show, en fin. Y el gobierno estaba demostrando que su pobredumbre política, o sea, ya no puede hacer nada más que esperar sus últimas horas. A pesar de ello, el gobierno insistió, se mandó para una tercera candidatura, en este caso postuló contra Toledo, gana el partido Fujimori, esta vez cambió de nombre, se llamaba Perú 2000, y bajo la famosa canción de El baile del chino, la tecnocumbia, termina teniendo ese carisma que tanto le gusta al peruano, ¿no? El baile, que el floro, ¿no? La apariencia, pero muy poco analizar las ideas. Esperemos que ahora cambie, ¿no es cierto? Ustedes tienen que fomentar esa idea de análisis de las políticas que proponen los candidatos, en fin. Sin embargo, este tercer gobierno duró muy pocos meses. Se pone de manifiesto este acontecimiento de los Vladivideos. ¿Ha escuchado eso? La corrupción vista desde la televisión. Se sentaron ahí políticos, hasta incluso conductoras de televisión. ¿Quién crees tú que sea esta rubia que está acá? Tremenda imagen que vemos ahí. Que pasen, desgraciado. Así es, ya, esa es una de ellas, pero también está Y la Gisela otra al Valcárcel. mediodía. Aló, aló. Claro, joven, imagínate, ¿no? Toda esta farria de personajes que están en la televisión ya estaban involucrados con la corrupción. Eran horas contadas. Obviamente el pueblo en general, la población civil, la ciudadanía, sale a las calles y se dio inicio a la famosa marcha de los Cuatro Suyos, cuyo objetivo fue evitar el tercer gobierno Fujimori, lastimosamente no se dio, y como dije, la marcha de los Cuatro Suyos se dio en el año 2000, el mes de julio, y a los meses siguientes se da la emisión del Vladi Video, que da inicio a la caída rápida del gobierno. El Vladi Video aceleró la caída del gobierno Fujimori, pero no le puso fin. ¿Cuándo finalmente termina el gobierno Fujimori? Cuando el Congreso decide vacarlo por incapacidad moral. Resultado, el Congreso propone a este, bueno, candidato de Acción Popular, uno de los pocos que se salva, Valentín Paniagua, para un gobierno de transición. Y en este gobierno que duró unos cuantos meses, se trató de combatir al máximo la corrupción. Sin embargo, el 2001 se convocan elecciones, sale elegido tu candidato, que seguramente por ahí tus papás habrán mostrado también por él, Alejandro Toledo, y en su gobierno hay una continuación de la democracia, pero manteniendo el modelo económico del país, el modelo neoliberal, que crece, efectivamente la economía crece, pero se mantienen grandes desigualdades sociales. Sin embargo, después de este gobierno que de alguna forma fue una frustración para muchos peruanos que habían estado en la marcha de los Cuatro Suyos, sale elegido Alan García, Benzo Llanta, se mantiene el modelo económico, pero también se inicia una mayor inversión privada a partir de la firma de los TLCs en el país, ¿no? Que permiten también mayor ingreso de productos básicamente norteamericanos, ¿ya? Y eso es lo que tenemos hasta el año 2011, donde sale elegido Ollanta Humala. Bien, chicos, con